Durante muchas décadas están sucediendo en la Tierra fenómenos cada vez más asombrosos. Muchas cosas que ni los científicos, ni pensadores, ni investigadores pueden entender. No lo pueden entender. Para entender todos estos fenómenos sobrenaturales, hace falta tener una mente muy especial, un don. Antiguamente, los cristianos primitivos recibían un don o varios dones. Se decía que era el don del Espíritu Santo, un poder más allá de lo normal, con el cual los cristianos podían hablar todas las lenguas de la tierra, sin haber estudiado nada. Podían curar enfermedades, todas, sin excepción, resucitar muertos y hacer diversidades de milagros, y hablo de milagros, efectos y asuntos que la mente no puede alcanzar, a entender cómo se puede realizar eso. Ni la ciencia, ni la mente, ni las técnicas. Por eso, estos fenómenos que han ocurrido ya hace décadas, están ocurriendo, pues son incomprensibles. Por más que se estudie y se entienda qué ha podido suceder con esto y con lo otro, no lo pueden entender. Son tantos y variados que sería estar horas hablando uno detrás de otro, y los efectos y quién los origina, por qué, cuándo, etc. Hace ya muchas décadas que están saliendo en los sembrados de trigo, de colza y cebada de la tierra, hablo de toda la tierra, no solamente en Inglaterra, círculos y pictogramas gigantescos, cada vez más impresionantes, más geométricos, cada uno diferente. No son simples círculos, son formas geométricas impresionantes, variadas, complejas, cada vez más complejas. Mucha gente no puede entender eso. Ve efectos sobrenaturales. ¿Pero quién los envía? ¿Cómo se traducen? ¿Qué significa? ¿A quiénes se envía eso? ¿Por qué? En su día yo lo explicaré. Hay un par de temas que quería comentar ahora en este vídeo. Hace ya bastante tiempo que ha ocurrido uno de los múltiples efectos sobrenaturales, lluvia de sangre. Hace un poco tiempo, en un río chino, el Yangtze, bueno, pues se convirtió en sangre. Imagínense un gigantesco río que va a desembocar al mar, convertido en sangre. Pero es que analizado científicamente ven que era sangre, con glóbulos rojos, efectivamente sangre, un río inmenso. Pero también ocurre que, por ejemplo, en Bogotá llueve sangre también. Hace algún tiempo, unos fenómenos extraños en Bogotá, empieza a llover sangre. Vuelve a analizarse esta lluvia y ven que es sangre, efectivamente. Los laboratorios ven que efectivamente tiene glóbulos rojos, sangre. Y así, incluso en Australia, se convirtió el mar en sangre. Bueno, increíble, en la costa ven inmensas toneladas de sangre en las aguas, enrojecidas. Todos estos fenómenos la gente no los puede entender. Aunque se esfuercen, no pueden. ¿Quién envía esa sangre? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Haciendo unas comparaciones, para que vayan entendiendo, hace ya muchos siglos, cuando, por ejemplo, los judíos estaban como esclavos en Egipto. Entonces Dios mandó a un profeta llamado Moisés. Desde el monte Sinaí le da instrucciones que vaya a Egipto, hable con Faraón y le diga autoritativamente que deje libre al pueblo de Israel. Y Dios le dice, no te va a hacer caso, pero yo te daré instrucciones para que hagas órdenes de plagas. Y como ya conocen la historia, pues no hizo caso.
El faraón se reía de que cómo va a soltar esclavos, que toda la vida habían sido esclavos, para trabajar, hacer ladrillito de barro y paja, que era toda la construcción que se hacía en Egipto, no hay más. Y efectivamente la primera plaga que hizo Moisés por orden de Dios en Egipto fue convertir el río Nilo en sangre. Entonces cogió la vara que llevaba a Moisés, toca el río, y no solo el río, porque algunas personas podían pensar, bueno, pero si es que a lo mejor teorizaban para dar una explicación absurda. Es que algunos montes de rojizos, la lluvia les hizo ese color rojo caer en el río y se convirtió en rojo y la gente pensaba que era sangre. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice sangre por un milagro sobrenatural. Pero es que no solamente en el río, sino en los lugares donde tenían agua aparcada, incluso en vasijas. Todo el agua de Egipto, donde quiera que estuviera, era sangre. Hasta que el faraón le dio miedo y le dijo a Moisés que parara aquello, que dejaría libre a los israelitas, porque si no moría todo Egipto, porque hasta los peces murieron, todo el mundo muere. Y efectivamente Moisés evita esa plaga y la para. Luego sucede más plagas porque iba haciéndose el faraón más terco. Eso lo pueden hallar en el libro del Éxodo, en el capítulo 7, versículo 19. Entonces allí ven el relato del primer milagro, sangre. Porque Egipto entonces era una potencia mundial, la primera potencia mundial bíblica, Egipto. Luego le sucedieron otras potencias. Luego le sucedió los asirios, luego los babilonios, medopersas, los griegos, los romanos, en fin. Y la última potencia ahora, doble potencia, que rige la tierra, los destinos del mundo, es la angloamericana. Y es la última. Si recuerdan, el primer crimen que se realiza, bíblicamente, en la tierra, cuando había poca gente entonces, es de Abel, asesinado por su hermano Caín. Por envidia, por celos. Porque Abel tenía una mente privilegiada, la aprobación de Dios, y Caín no. Caín era una mente retorcida, egoísta, envidiosa y tal. Y ya conocen el relato, que le engaña, le dice que vayan a un sitio, que le va a enseñar algo, y le degolla, con un cuchillo le corta el cuello. Pero Dios da una maldición, y dice que la sangre de Abel, de ese hombre inocente, se ha mezclado con la tierra, por lo cual ya la tierra está maldita. Voy todo esto relacionando la maldición sobrenatural con la muerte, con la desobediencia, con la esclavitud, con la inmoralidad. Luego, muchos siglos más adelante, y todo esto va relacionado con un tema: la lluvia de sangre, los ríos de sangre, el mar de sangre. Entonces, si buscan en el libro apocalíptico o Revelación, en el capítulo 14, versículos 18 al 20, habla de una última acción sobrenatural sobre la tierra, de tal manera que la tierra estaría llena de sangre, el planeta. Dice a una altura de los frenos de los caballos, una altura de varios metros, y una longitud de 1600 estadios de grosor de sangre, con el efecto de Dios mandar un castigo judicial a la tierra. Todo esto va encauzado a un asunto. Cuando se propone el Creador hacer una acción judicial de castigo debido a la contaminación mundial, la guerra, los asesinatos, los crímenes, la inmoralidad, etc., siempre va relacionado con la sangre. La sangre es una forma, antiguamente los israelitas, para pedir perdón al Creador en el templo de Jerusalén, tenían que llevar animales, ovejas o cabras o cualquier otro animal o palomas, y degollarlas. Entonces la sangre vertida era para perdón de aquella persona los males que hubiera hecho. Era un pago, pero siempre era relacionado todo esto con sangre. Y la sangre, incluso el hecho de que la humanidad pueda recuperar lo que perdió por Adán y Eva, la vida eterna, aquí en la tierra, debido a la sangre de Jesucristo, siempre relacionado con sangre, sacrificio de algo, derramar sangre y perdón
y vuelta a un estado perfecto de paz y orden y justicia. Por eso, todo esto que está ocurriendo en la tierra, con la sangre que no pueden entender, es una acción judicial de tal manera que es un panorama actual de sangre por todas partes que están preparando el camino a la gran hecatombe. Una hecatombe no para la humanidad entera, para los que están arruinando la tierra. Revelación capítulo 11, versículo 18. Una profecía. Dios va a castigar a los que están arruinando la tierra. O sea, quiere decir a los animales, las aves, las personas. Fíjese que hay un estado ya de injusticias sociales, de corrupción política, de inmoralidad de todo tipo. No existe ya la palabra moral. Ya no hay ley. Cualquier cosa es lícita. Cada año desaparecen en la tierra 1 millón de criaturas que son empleadas en la mayoría de los casos para sacrificios a los seres sobrenaturales de la oscuridad. Los sacrifican. 1 millón en su mayoría. Otros los violan, los asesinan, otros les quitan los órganos, los venden a clínicas por muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Y otros los esclavizan. Hay muchos sitios que tienen niños, niñas, y los meten en viviendas, cuevas, y los tienen ahí años. Y nadie se entera. Y cuando, en este caso, cuando, por ejemplo, las grandes entidades de dinero y de poder religioso, la gentuza del Vaticano, ahora hay procesos y juicios contra el Vaticano por sacrificios y violaciones de niños dentro del Vaticano a modo de expectación teatral. O sea, que invitan a reyes, a políticos, a noblezas, a prominentes, y delante del Papa sacrifican, violan y asesinan niños. Pero eso es actual. La gente se ha quedado impasible, lo ve y le da igual. Clérigos pedófilos, asesinos de niños, violan niños por todas partes, los violan, los asesinan, y la gente ni se inmuta. Le es indiferente. Hay procesos ahora contra el Vaticano por multitud de asesinatos de niños, relacionados también con las noblezas. En todas partes del mundo, sea en Argentina, o en México, o en Canadá, 50.000 niños, o en España, en la época franquista, vendidos, asesinados 300.000 niños, o sea, en Irlanda, donde quiera que usted que mire, asesinatos y desaparición de niños, y violación de niños, pero masiva por estos clérigos satánicos, encabezada por la organización criminal más diabólica del mundo, el Vaticano. Corruptora de menores, asesinatos de niños, tráfico de drogas, blanqueo de dinero, la droga de todo el mundo, el Vaticano. Es la cabeza de las bandas criminales, asociaciones criminales, incluidas noblezas, políticos, banqueros del mundo. O sea, es la fuente, la cabeza de la criminalidad mundial, el Vaticano. Sociedad anónima. Por lo cual, la humanidad ha llegado a un estado de corrupción política, de crisis, de miseria, de arruinamiento, contaminación de las aguas, de la atmósfera, temor a una tercera guerra nuclear, de tal manera que ya no hay salida. La humanidad ya no tiene forma de salir de sus propias miserias. Ni tiene forma, ni sabe, ni quiere. Porque viendo esta corrupción política, esta corrupción religiosa satánica, la gente no reacciona, no hace nada. Bueno, hablo en mayoría. Hay fracciones pequeñas que sí hacen cosas o intentan denunciar y nadie les hace caso. O sea, la gente está conforme, hasta le gusta. La gente, los asesinatos, las violaciones, la inmoralidad depravante, pues la gente parece que le hace mucha gracia. Pero claro, se olvidan todos de que por encima de la humanidad hay un ser legislador que ha creado el universo. Y este ser, en el pasado, hizo actos de justicia. Por ejemplo, conocen la historia de Sodoma y Gomorra, y 5 ciudades fueron arrasadas y quemadas y arrojadas al mar muerto. El único mar del mundo donde no hay vida, el mar muerto, porque allí debajo, en el fondo, están las 5 ciudades de Sodoma y Gomorra. Fueron 5, ¿no? Con los habitantes, claro. Y fue un juicio porque la inmoralidad sexual, la depravación, homosexualidad y sadismo era en extremo. Hasta la mujer de Lot se pereció en el camino. Estaban todos pringados.
Luego, antes de eso, el diluvio de Noé fue el mismo efecto, contaminada la tierra, lo dice la Escritura. La tierra estaba contaminada, arruinada, los animales, las plantas, todo. Ya explicaré en su día cómo se pudo arruinar la tierra hace varios miles de años. Pero un diluvio tuvo que diluir la contaminación y quedó una familia con vida. Ahora estamos en las puertas de una gran liberación, por los mismos efectos que en el pasado, en el presente. Y estos acontecimientos de sangre, hablando del tema de la sangre, de los ríos de sangre, lluvia de sangre, la gente no los puede entender. No lo puede entender, no le han enseñado a entender nada. La gente está más bien interesada en asuntos o bien políticos, o fútbol, o películas, o videoclips, y la gente está durmiendo con un opio que le han hecho beber y fumar hasta que venga el día esperado que ya se aproxima. Una liberación de tal manera que la humanidad será liberada de estas entes sobrenaturales y expulsadas de la tierra, como en el pasado, ya fueron varias veces. Por eso, muchas cosas que tengo en plan realizar, hay un entorpecimiento, hay una frontera, porque la humanidad está regida por organizaciones satánicas, es así. Orden Illuminati son ocultistas satanistas, hacen sacrificios de niños continuamente. O sea, los hacen. Invitan a noblezas, como en el castillo de Bélgica o en otros lugares. Invitan a políticos, invitan a banqueros, los del Club de Breck, los Illuminatis, asociaciones satánicas, el Vaticano, que son el Vaticano, los obispos y toda esta gentuza criminal, los que hacen los sacrificios de niños. Pero continuamente, hasta en el Vaticano, llegaría el día en que en los centros religiosos católicos, en las ceremonias místicas, se sacrificarían niños, violándolos, y la gente estaría allí presente, hasta televisivo. Y la gente lo vería como normal y con agrado, como si fuera una película o un videoclip de música. Estamos ya en el tiempo en que se acerca una liberación gigantesca. Antes de esa liberación, lo he dicho muchas veces, sacaré los nefelín, los gigantes, no todos, algunas muestras, vivos, dentro de roca artificial. Hay una oposición férrea, gigantesca, en los medios de comunicación, amenazas del Vaticano, esa organización satánica criminal, de que bajo ningún concepto se me deje hablar, o los acaban y los arruinan. Les meten políticos, banqueros, nobleza, le meten todo contra esa organización que intente dejarme hablar. Y los machacan y los arruinan o los asesinan. Pero así de claro, y hablo de España. Sacaré los gigantes, ya lo verán. Ya digo algunos, para que la gente lo vea. Con que muestre algunas rocas, como son, y las marcas que tiene, verá que en todo el mundo están las mismas marcas. Son códigos de barras en algunas rocas. Después de eso, la cueva de Hércules. Hay una profecía que he dicho en otras ocasiones. Dice la profecía de los falsos cronicrones, que eran unos judíos que cuidaban de la cueva de Hércules, que cuando la última vez, y ya llega, se entra en la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, empezará en una hecatombe desde Toledo, que se extenderá por toda la tierra como los ríos de sangre. Y el Vaticano, dice la profecía de los falsos cronicrones, caerá estrepitosamente y se destruirá. Toda esa organización satánica. Después de eso sacaré una de las naves de Salomón, que venía desde Israel hacia España, a Tarsis, para llevarse oro de España, toneladas y toneladas. Oro de Ofir, se llamaba oro puro, hacia Israel. Dejó una nave y toneladas de oro en una cueva sellada, conocida por mí. Y como último, el arca de la alianza. Este arca será con la misma acción que en el antiguo Israel, para eso está protegida y preparada. Cuando se abra la cueva, lanzará una emisión de energía y de luz que abarcará todo el planeta, como los ríos de sangre y los mares de sangre. Para eso están preparados. Para que todas las personas, gentuza criminal, diabólica, asquerosa, pedófilos, repugnantes, corruptos, ladrones, degenerados, ya verán cómo salen las niñas de Alcácer y los responsables. Ya verás cuánta gente hay detrás de las niñas de Alcácer. Desde las alturas más grandes saldrán los responsables del asesinato de la señorita Erika Ortiz Rocasolano, hermana de Leticia. Cuánta gente implicada
impulsada y para asesinar a esa mujer porque quería relatar lo que su hermana Leticia le había dicho. Saldrán los asesinos y dónde se asesinó a Madeleine McCann en Portugal. Y verá a la gente que está complicada, desde la reina de Inglaterra para abajo, montones, preparados para hacer sacrificios en pro de la reina de Inglaterra. Saldrá el niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra, saldrán montones de niños criminales y verán cuando se empiecen a sacar los esqueletos de miles de niños en los monasterios, sobre todo en el Vaticano. En las cloacas del Vaticano habrá miles de esqueletos de niños sacrificados en el Vaticano. En muchos casos, delante del santo Botila, Juan Pablo II, como otros papas anteriores y en la actual, haciendo ceremonias satánicas, sacrificando niños y él en el medio con nobles y con políticos, riéndose y gozando de cómo violan y asesinan a niños. Y saldrán, verán, ya está saliendo, Manuela Orlandi y muchas otras niñas en Roma sacrificadas en el Vaticano. Como ven, toda esta criminalidad gigantesca, donde ni la policía no le permiten hacer nada, los políticos corruptos les prohíben y les amenazan a la policía, saldrá todos estos crímenes mucho más, que se da un derrumbe moral para toda esta gentuza para que paguen las cuentas pendientes, para la liberación de la humanidad, para que antes del fin caótico la humanidad sepa la verdad y sepa que se les va a liberar, no solamente por unos días, cuando se elimine toda esta gentuza, sino por la eternidad. No tendrán que morir nunca más, porque los árboles de vida van a ser sacados para que la humanidad sobreviviente coma, se reguene el DNA y vivan para siempre sanos, jóvenes y fuertes. Estas son las perspectivas. Por eso comprende que el asunto de los ríos de sangre, lluvia de sangre, tiene un propósito sobrenatural. Es un sacrificio en pro de los sobrevivientes de la humanidad para salvar a la humanidad como en el pasado.